Se me cayó Zoom. Déjame ver si. ¿Me escuchan, hermano, ya? Muy bien. Se me cayó Zoom aquí, no sé por qué, porque no vi ninguna razón y de pronto se me cayó el sistema. Pero ya estamos bien. Me alegro mucho de esa cantidad de himnos, hermanos, que hemos escuchado. Me alegro mucho. Bueno, ahí hay un himno que ustedes cantaron ahí cuando tiene que ver con relación a los reyes de la tierra que van a, bueno, pedirle al Señor que venga, ¿verdad? ¿Y cuándo será eso? Bueno, eso va a ser en el milenio, ¿eh? Antes del milenio no, porque lamentablemente, ¿verdad? Como cantamos en el último himno, pues la fe ha huido y las gentes en el día de hoy, principalmente los reyes de la tierra, están actuando conforme a su propia voluntad y no están tomando en consideración la gracia de Dios. Pero eso que hemos cantado en esta noche, que los reyes de la tierra cantarán de la venida del Señor, eso será en el milenio, después de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor va a transformar todas las cosas. Y esos reyes que entrarán a formar parte del milenio, entonces vendrán a Jerusalén para poder recibir allí ordenanzas. Jerusalén será entonces el principio y la importante en el mundo, y desde allí vendrán los reyes de la tierra para participar acerca de eso. Bueno, de todos modos, es bueno cantar estos himnos importantes que nos allega en el corazón en profundidad y nos hacen meditar en aquel momento que esperamos que el Señor hará su venida en cualquier momento. Yo soy de los que creo que todas las cosas que están sucediendo nos indican que la venida del Señor está muy próxima, muy próxima. Así que es importante cantar sobre esto porque ya el Señor está a la puerta. Les invito a que vayamos al libro de Mateo otra vez. En el mismo capítulo primero, pero esta vez en el verso 23. Mateo capítulo primero, verso 23. Dice la escritura así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Voy a repetir nuevamente el verso 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Que el Señor bendiga esta corta pero profunda porción de su palabra en nuestros corazones. Mateo nuevamente aquí nos sumerge en su tremenda descripción acerca del Señor Jesucristo y la promesa de su reino eterno. Y nos presenta aquí una tremenda revelación, algo totalmente nuevo, diríamos en un término moderno, revolucionario. Dios morando con nosotros. Dios morando con nosotros. Aquí encontramos un segundo motivo profundo para celebrar. Quizás más que las condiciones propias del nacimiento, este motivo es el que trae el mensaje de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todo el mensaje de la Biblia
pudiéramos encontrarlo resumido en esta frase de Mateo, llamándole al niño Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Todo el propósito de la escritura es irnos llevando de una manera progresiva al encuentro directo con Dios. Todo el Antiguo Testamento, tal como hemos mencionado y encontramos en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios nos había hablado a través de todo el tiempo de muchas formas, utilizando grandes hombres profetas. Nosotros hemos hablado acerca de los profetas mayores del Antiguo Testamento, los profetas menores y otros que también fueron profetas, aunque no escribieron. No todos los profetas que Dios utilizó escribieron, ¿verdad? Recuerden eso. Algunos escribieron y otros no escribieron. Y hay los llamados grandes por la cantidad de escritos que dejaron y otros que son llamados menores por la cantidad de escritos muchos menores que los demás. Dios nos ha hablado a través de su palabra durante mucho tiempo atrás. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Cada vez más dársenos a conocer. Que se cumpliese esto que Mateo describe aquí. Dios morando entre los hombres. Dios morando entre los hombres. Dios, desde el Antiguo Testamento, ha venido mostrando su palabra, mostrando su voluntad, mostrando su accionar por medio de hombres que ya hemos llamado profetas y siervos de Dios. Pero la escritura, que debe manejarse de una manera progresiva, eso es muy importante para los que son estudiantes de la palabra. El mensaje de la Biblia es progresivo, es decir, el mensaje de la Biblia es ampliado. La Biblia siempre tiene nueva información. La Biblia siempre tiene nuevo contenido. La Biblia va ampliando, por decirlo así, el abanico para que vayamos teniendo mayor capacidad de lo que es Dios y de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así que el mensaje de la Biblia es ampliado. Y Mateo aquí parece que nos sitúa casi en el cenit, en el final de lo que ha sido la voluntad de Dios a través de tanto tiempo y tantas edades. Dios nos ha mostrado ahora en ese niño a Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ahora, hermano, nosotros sabemos que el hombre natural, para él esta revelación ha sido históricamente chocante. Prácticamente desde el Génesis, desde que se produjo el pecado, el hombre empezó a labrar su propio destino y empezó a separarse de Dios. De tal manera que en un tiempo no muy lejano, ya él tenía su propia idea acerca de Dios. Él tenía su propio principio de qué era Dios y cómo tratar a Dios. Y a través de ese comportamiento del hombre en pecado, encontramos que el hombre cada día más fue acariciando la idea de que era imposible para el hombre natural tener una relación íntima con Dios. Así el hombre empezó a utilizar diferentes formas para tratar de agenciarse la presencia y el contacto con Dios. Y nosotros encontramos la multiplicidad de religiones, la cantidad de distorsiones de religiones que han habido a través de la historia, las prácticas divorciadas totalmente de lo que es la verdadera religión que la palabra encierra, con el propósito de buscar siempre cómo acercarse a Dios. El problema estaba en que Dios tenía una dimensión muy elevada
y que nosotros no estamos en condiciones de acercarnos a Dios. Todo eso era producto de lo que el pecado venía ejerciendo en la vida y en el corazón y en la mente de los hombres antiguos. Es imposible acercarse a Dios. Y encontramos no solamente en periodos ya muy atrás en el tiempo, sino culturas ya con cierto nivel de desarrollo. Por ejemplo, la cultura egipcia, que nosotros conocemos a través del Antiguo Testamento muchas cosas de esa cultura por el hecho de la relación que tuvo con el desarrollo de el pueblo de Israel. ¿Qué concepto tenían ellos acerca de Dios? Bueno, Dios podía ser representado. Dios podía tener una manifestación visible, concreta, objetiva, que se pudiera ver, palpar, por medio de ídolos, por medio de objetos. Pero pensar en la posibilidad de que uno de esos dioses viviera o se manifestara de una manera directa en medio de ellos, eso era imposible. ¿Cuándo empezaron ellos a conocer algo de eso? Cuando Dios empezó a manifestarse por medio de sus milagros para la liberación del pueblo de Israel. Ellos, como encontramos en algunos documentos y en algunas telenovelas y algunos escritos también, le llamaban a Dios el Dios sin rostro. No sabían cómo imaginarlo. Y de una forma despectiva le llamaban el Dios sin rostro de los hebreos. Pero el concepto era que Dios no podía morar en medio de hombres. Israel empezó a enseñarle a los egipcios que Dios era real, que Dios era viviente, que Dios quería tener contacto con sus criaturas y que Dios había preparado el plan para darse a conocer a los hombres. Por medio de los milagros, por medio de la liberación de Israel, a través de la cultura egipcia, tanto ellos como el resto del mundo entendieron que Dios era real, que Dios era viviente, que Dios se manifestaba entre los humanos de una manera natural, como nos manifestamos nosotros los humanos unos con otros. Que Dios no tenía esa diferencia como el hombre había llegado a pensar, que era imposible que Dios pudiera reunirse con el hombre en algún momento. Bueno, de Egipto pasó a otras culturas, ¿verdad? Los babilonios también tenían el mismo concepto también. Pero los medas y los persas también tenían el mismo concepto. ¿Y qué pasó con la civilización griega? Igual. Los griegos inclusive llegaron a hablar del monte Olimpo, donde estaba la morada de los dioses. Los hombres no podían subir a ese monte, ni podían hablar con esos dioses. Los hombres necesitaban un dios intérprete. Ese dios se llamaba Hermes, para que pudiese interpretar la voluntad de Dios entre los hombres y los hombres pudieran por medio de él pedirle a Dios lo que quisiera. Es decir, que en una cultura tan desarrollada como era la griega, todavía prevalecía el concepto de que Dios y los hombres no podían tener una relación íntima. Israel enseñó lo contrario. Dios nos mostró por medio de Israel que él era real y que él siempre ha querido y ha tenido el deseo de morar entre los hombres. De hecho, cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la Escritura que Dios descendía cada día para morar con ellos, para compartir con ellos.
El día que Adán y Eva habían pecado, dice que oyeron la voz de Dios. Es decir, Dios tenía una comunión íntima con ellos. Dios nunca había creado al hombre para hacer una diferencia abismal de tal manera que no pudiéramos nunca pensar en relacionarnos con él. Dios nos había creado para mantener una comunión de intimidad. Cuando nosotros leemos esos capítulos primeros de Génesis, nos quedamos que Dios mostrara su poder frente a la liberación o a la esclavitud, ahí estaba Dios por medio de los milagros. Cuando necesitaban que Dios abriese el mar para pasar en seco, ahí estaba Dios. Cuando necesitaban la protección de la nube, ahí estaba Dios. Cuando necesitaron agua en un desierto, ahí estaba Dios. Cuando necesitaron comida en el desierto, ¿qué nos dice la escritura? Desde prácticamente que salieron al desierto hasta que llegaron a la tierra prometida, Dios los estuvo alimentando permanentemente cada día. Cuando protestaron por la ausencia de carne, Dios les envió carne. Dios siempre estaba ahí atendiendo todas sus necesidades para enseñarles que Dios quería comportarse con ellos como nos comportamos nosotros unos con otros. Esa es la voluntad de Dios, hacer morada, hacer relación con el hombre en un grado de intimidad tan profundo que el hombre sintiera la presencia de Dios como si fuera otro ser humano creado como su prójimo. Es decir, que cuando nosotros leemos esta declaración de Mateo, que ese niño era Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo está trayendo la revelación de los siglos, la revelación de la historia, lo que ha sido la voluntad de Dios desde el momento en que nos creó, vivir con nosotros y que nosotros sintamos su presencia y su necesidad. Cuando Israel estuvo en el desierto, Dios le dijo a Moisés cómo debían distribuir las tribus, pero dejando un espacio céntrico para el tabernáculo, de manera que todas las tribus giraran en torno al tabernáculo. Dios quería estar en el centro del accionar de Israel. Todo lo que iba a suceder en Israel, Dios formaría parte. Dios estaría en medio de ellos siempre. Y cuando nosotros vamos al libro de Números, libro de Levítico y en parte de Deuteronomio, encontramos allí la presencia de Dios permanente en el tabernáculo. Allí estaba Dios morando en medio de ellos. Allí podía entrar Moisés a consultar con Dios. Allí entraban los sacerdotes para ministrar en la presencia de Dios en el tabernáculo, aunque no entraban directamente al lugar santísimo. Y allí estaba Dios morando y siendo todo suficiente para todo su pueblo. Allí empezaba Dios a mostrarnos por medio de Israel lo que era su voluntad original, morar entre los hombres, morar entre los hombres. Oh, qué gran motivo de celebración, qué gran motivo de regocijo es saber que Dios siempre ha querido morar en medio nuestro. Porque cuando Dios quiere morar en medio nuestro, todos nuestros problemas están resueltos. Cuando Dios está en medio nuestro, permanentemente,
no hay problema, porque Dios estará allí para velar por todo lo que sea necesario en nuestras vidas. Cuando celebramos la Navidad, pensando en la presencia de Dios en medio de nosotros, en medio de nuestras casas, en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestra familia, no hay razón para ninguna preocupación. Como decía anteriormente, no hay razón para sentirnos que no estamos llevando a cabo una auténtica celebración. Sí la estamos celebrando porque Dios está ahí y Dios nos está dando todo lo necesario. Lo que tenemos es lo que Dios nos dio. No tenemos que mirar a lo que otro tiene. No tenemos que pensar en lo que otro compró que yo no pude comprar. Satisfecho con lo que Dios nos dio. Con lo que Dios nos dio, sea poco, sea mucho, eso será suficiente porque Dios lo dio. Cuando Dios está presente, no necesitamos de nada. Y Dios nos enseñó esto a través de su presencia en el tabernáculo en medio del pueblo de Israel. Toda la presencia de Dios con Israel a través del desierto fue un ejemplo primario para que nosotros fuéramos aprendiendo por medio de Israel lo que significaba contar con la presencia permanente de Dios. Eso no está ahí para formar parte simplemente de la historia de Israel. Historia de Israel es un precedente. La historia de Israel para nosotros es un ejemplo de lo que Dios iba mostrando. Por eso decía ahorita, el desarrollo de la escritura es progresivo y sistemático. Cuando venimos desde el Antiguo Testamento acercándonos al Nuevo Testamento, estamos caminando, estamos avanzando y estamos entendiendo cosas que en otras épocas no se hubiesen podido entender. Hoy nosotros sabemos cosas que los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento no sabían. Hoy nosotros hemos visto cosas y estamos viendo cosas que los hombres antiguos ni siquiera iban a sospechar ni en sueño de las cosas que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es progresivo. El plan de Dios es sistemático y cada día es más avanzado. Por eso es importante siempre que un creyente nunca se detenga en la lectura de la Biblia. Siempre hay que seguir avanzando. Siempre hay que seguir avanzando, como dice el escritor al libro de Hebreos. No se detengan. Una de las exhortaciones que el escritor al libro de Hebreos le da a aquellos hermanos era: ustedes se han detenido en el tiempo y están todavía observando las primeras cosas. Es necesario continuar, avanzar, para que puedan experimentar las razones de Dios para el auténtico reposo. El auténtico reposo no es lo que ustedes piensan en cuanto a lo que Dios le dio a Israel por medio de Josué. El verdadero reposo está en el disfrute que Dios nos dará en la persona de su Hijo en el reino eterno. Hay que avanzar, hay que seguir avanzando, siempre avanzando. Todos los problemas que vinieron a la vida de los hermanos hebreos vinieron por haberse detenido. Porque para entender correctamente el plan de Dios y entender lo que la Biblia nos dice, no debemos detenernos nunca. Siempre estudiantes continuos de la palabra, leyendo los libros de la palabra. Es importante para cada iglesia, para cada familia, para cada matrimonio, proponerse estudiar cada cierto tiempo un libro de la Biblia. Avanzar, avanzar. Leyendo los libros proféticos, leyendo los libros históricos, leyendo los libros poéticos, leyendo todos los libros de los profetas menores,
leyendo los libros de los evangelistas, el Nuevo Testamento, siguiendo las epístolas de Pablo, siguiendo las epístolas generales, Petrina, Juanina, Judas, Santiago, avanzando siempre para entender el plan de Dios. Y en esa medida vamos a ver la presencia de Dios cada día más cercano de nosotros, más cercana de nosotros. Por eso la revelación de Mateo es tremenda aquí. Aquel niño será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es decir, Dios entre los hombres. Una revelación, como ya he dicho, sumamente extraordinaria. Primera vez en la historia que Dios se hace presente, totalmente presente en medio de los hombres. Dios ha estado presente siempre, pero de una manera objetiva no lo habíamos tenido nunca antes. La Escritura dice que a Dios nadie le ha visto. Israel vio manifestaciones del poder, de la grandeza de Dios y del ser de Dios, pero no podía ver. El mismo Moisés quiso ver a Dios, pero Dios le dijo, no puede verme porque moriría. Dios le mostró una parte de su naturaleza, de su gloria. Le puso en un lugar y le protegió para que él pudiera ver, en cierto modo, usando el escritor un término ahí antropomórfico, es decir, usando una figura humana para que podamos entender las espaldas de Dios. Pero a Dios no podemos verlo porque el hombre no puede resistir la gloria del poder de Dios. Así que en el Antiguo Testamento ni siquiera un hombre de la grandeza que dice la Escritura vio a Dios cara a cara, por supuesto, eso es en el sentido de su gloria. No vamos a entender eso de una manera literal porque nuevamente el texto dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, que es el que Mateo está profetizando aquí en este verso 23, dice, él le ha dado a conocer. Es a través del Hijo que Dios se dará a conocer. Antes Dios no fue conocido totalmente. Así que nosotros, con esta revelación de Mateo, vamos a empezar a disfrutar de una revelación sumamente privilegiada que nunca antes ha visto. Dios nunca se ha dejado ver, pero Dios ha querido ahora, en la persona de este niño, darse a conocer. Así que nosotros disfrutamos de una dispensación sumamente especial porque Dios se nos ha mostrado a nosotros de una manera objetiva, de una manera conocible, de una manera vivencial, palpable. Israel, con todo y ser el pueblo de Dios y ser privilegiado de Dios, como Dios le llamaba mi unigénito, mi hijo Israel, no tuvo el privilegio que tenemos nosotros de contemplar en la persona de Cristo la imagen misma de Dios. El que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Por eso el que no cree en Cristo, tampoco puede creer en Dios ni ver a Dios. Porque la Escritura dice que Cristo vino para revelarnos a Dios. Gran misterio de los misterios en la celebración de la Navidad. Dios quiso humanizarse. Como hemos dicho, Dios le preparó cuerpo para que Él viniese y asumiera su representación total. Dice Pablo que en Cristo está toda la deidad. Cristo nos representa a Dios de una manera total. Y el que conoce a Cristo, conoce a Dios. Uno de sus discípulos
Allí, ¿verdad? Conocemos esa frase. Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué responde el Señor? ¿Cuánto tiempo que estoy contigo, Felipe, y todavía no me conoces? ¿No crees que el Padre esté en mí y yo en el Padre? El Padre y yo, una sola cosa somos. Y eso es lo que nos revela aquí Mateo en esta descripción tremenda acerca del nacimiento del Señor. El niño nacido habría de ser llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Aquí está la gran revelación que el hombre debe celebrar, que Dios haya querido por primera vez darse a conocer de una manera integral. Los judíos entendieron esta verdad, porque muchas veces quisieron apedrear al Señor, matarlo. Y el Señor les pedía explicación. ¿Por qué quieren matarme? Porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Ellos lo entendieron. Por eso querían matarlo. Si ellos no hubieran entendido lo que él quería, ellos no lo hubieran querido matar. Y de hecho, la muerte del Señor, cuando el sumo sacerdote lo puso bajo juramento, decláranos si eres el Hijo de Dios. Y la palabra Hijo de Dios lo que significaba era de la misma naturaleza de Dios. Es decir, igual a Dios. Por eso el sumo sacerdote dice, no necesitamos ya más nada. Ha blasfemado en grado extremo. Se hizo igual a Dios. No necesitamos más. Ellos lo entendieron. Y a pesar de que ellos lo entendieron y lo rechazaron, pero para la generación de Occidente, en el mundo actual y en el mundo de Oriente también, no hay razón hoy para rechazar a Cristo, ¿verdad? Porque hubo un hecho extraordinario, capital en la vida del Señor, que posiblemente para muchos de ellos, aunque hay grandes testimonios y grandes testigos, pudo haber quedado en cierto modo un tanto reservado, pero hoy, con el testimonio de las Escrituras, no hay razón para que nadie desconozca ese hecho. Me refiero a la resurrección del Señor. La resurrección del Señor patentizó que Él era auténticamente Dios, porque solamente Dios podía resucitar, ningún hombre puede resucitar, porque el hombre no tiene poder sobre la vida. Por eso el Señor dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Solamente Dios podía resucitar. Un hombre no puede resucitar. El hombre no puede ni morir ni resucitar. No morimos cuando nosotros queremos. Morimos cuando Dios determina llamarnos. A unos para salvación en su presencia y a otros para un lugar de perdición. Pero Dios es el que tiene control de vida y muerte. En ese sentido, el Señor Jesucristo vino a mostrarnos la voluntad de Dios entre los hombres. Cuando leemos este texto de Mateo, pasamos eso por alto y decimos, mira lo que dice Mateo aquí, el nombre del niño, verso 23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero eso se toma por alto y se deja pasar. Inclusive, hay creyentes que en la celebración de Navidad toman ese texto y lo dejan pasar como cualquier cosa. No, ese tema es sumamente profundo, porque ese tema, Mateo está revelando ahí, con palabras inspiradas, lo que ha sido la voluntad de Dios desde la eternidad. La voluntad de Dios desde la historia, darse a conocer. Por eso, la celebración de la Navidad
No es una celebración cualquiera. Es una celebración, como dice alguien, de altos quilates. Es una celebración que encierra la voluntad más acariciada desde tiempos inmemoriales. Ver a Dios morando entre los hombres. Tremenda revelación. Dios con nosotros. Ahora, como decía en el mensaje anterior, para tener una valoración exacta acerca de eso, de Dios morando en nosotros, en la persona de Cristo, hay que tener fe. ¿Qué les faltó a los judíos para valorar la obra de Cristo? Fe. ¿Qué pasó con ellos? Ellos no valoraron sus hechos. Ellos no se dieron cuenta que las cosas que él hacía no las podía hacer cualquier hombre. Era un hombre sumamente especial. Por eso uno de ellos se acercó y el maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿A qué se refería? A los milagros. El Señor había hecho cosas tan extraordinarias que esos hechos debieron motivar a la fe, debieron motivar a la búsqueda, al seguimiento de él, como Dios mismo entre los hombres, lo que Mateo declara aquí, Dios morando entre los hombres, porque ellos tenían que darse cuenta, ¿qué hombre natural podía caminar sobre las aguas? ¿Qué hombre natural podía multiplicar los panes como el Señor lo multiplicó? ¿Qué hombre natural podía, un hecho casi ahí cercano de la ciudad, de la capital, un hecho relevante ahí antes de de las grandes fiestas, un acontecimiento que rebosó la opinión pública? ¿Quién no supo en toda esta región de Betania, Jerusalén, de la resurrección de Lázaro? ¿Y qué hombre podía resucitar a una persona ya después de tanto tiempo en un sepulcro? Y ellos no entendieron eso porque querían matar al mismo Lázaro. Matemos a Lázaro porque el testimonio de Lázaro le está dando vigencia a lo que este hombre dice. Estamos en presencia de un hombre no cualquiera, porque no podemos tapar que los testimonios son de los que estaban presentes, que resucitó un muerto de varios días. Las acciones del Señor demostraron que Él era Dios, que Dios estaba morando en medio nuestro. El que no cree en Dios hoy es porque no quiere creer. El que no sabe celebrar auténticamente la Navidad, reconociendo en Cristo al auténtico Dios, es porque no quiere. Porque testimonio y datos, para eso hay más que suficiente. La palabra de Dios está totalmente llena de las acciones de Cristo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, todo el Antiguo Testamento, todo lo que escribieron los antiguos fue acerca de mí. Y ya los apóstoles empezaron a escribir que lo que habían visto de él, es decir, los antiguos habían escrito de él o acerca de él. Y los apóstoles empezaron a escribir, y las personas que estuvieron comisionadas por apóstoles para escribir, como el caso de Lucas. Lucas no era apóstol, pero Lucas posiblemente escribió y fue respetado porque estuvo al lado del gran apóstol Pablo, como él le llama, su médico amado. Es decir, todos esos grandes hombres, ¿de quién hablaron? Del Señor. La Biblia habla, el único mensaje de la Biblia es Cristo. Todos los libros de la Biblia tienen un solo mensaje, Cristo. ¿Cuál es el tema único de la Biblia? El Señor. No hay otro tema. Es decir, que cuando uno toma la Biblia y la lee, tiene
suficientes datos acerca de Cristo. Suficientes datos acerca de Cristo. El que no cree es porque no quiere creer. Porque argumentos, datos, declaraciones, evidencias más que suficiente hay para creer que Jesucristo era, es Dios en persona. Estuvo en este mundo, ascendió después de su sacrificio glorioso y está sentado a la diestra de Dios, como dice el escritor del libro de Hebreo. Habiendo consumado un sacrificio perfecto, se sentó a la diestra de Dios y desde allí intercede, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ¿sí? Por debajo de sus pies. ¿Cuándo será eso? Como decíamos ahorita cuando cantamos esos signos preciosos que ustedes escogieron en el milenio. Todos los hombres, todas las naciones, todos los reyes de la tierra, todo el mundo estará bajo el control del Señor. Él será el rey sobre el mundo entero. Todos los reyes de la tierra vendrán para proclamar su nombre. Es decir, que todo lo relacionado con Cristo, su obra redentora, un sacrificio, como ya hemos dicho, único. Nadie podría morir como Él murió. Vino, dice Mateo, para salvar, Salvador del mundo, por medio de un sacrificio perfecto realizado una vez y para siempre. El libro de Hebreo le llama sumo sacerdote. El único libro que llama al Señor sumo sacerdote. Entró una vez y para siempre para celebrar un sacrificio por su pueblo, por todos los creyentes de todas las épocas, de una vez y para siempre. Es decir, que Cristo, no tenemos ninguna duda que es Dios morando en medio nuestro. Dios morando en medio nuestro. En Jesucristo está toda la deidad. Es decir, en Jesucristo está totalmente la esencia de la divinidad. Cristo es Dios. Para la mente racional, para la mente filosófica, para la mente existencial, hay cuestionamientos en el sentido de entender un hombre natural que nació en las condiciones que nació el Señor, un hombre como nosotros. ¿Podemos llamarle Dios? La Biblia dice que sí. Y la Biblia nos narra aquí, por medio de Mateo y por medio de Lucas, cómo nació Dios entre los hombres y por qué ese niño es llamado Dios desde el comienzo. Dios. Porque Dios mostró su gracia, mostró su voluntad en ese nacimiento, en esa escogencia, y como ya hemos dicho, el Hijo, la segunda persona de la deidad, vino para cumplir la voluntad del Padre, que era la de mostrar su amor para rescatar al hombre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que encontramos en Cristo a Dios mismo cumpliendo su voluntad. Algo realmente extraordinario, algo sumamente fuera de control. ¿Tenemos motivo para celebrar? ¿Tenemos motivo para sentirnos contentos en medio de la celebración? ¿Depende nuestra celebración del consumo, de la publicidad, de lo que tengamos? No. Nuestra celebración tiene un fondo muy superior, muy profundo. Nuestra celebración es espiritual. Nuestra celebración es saber que Dios mora en medio nuestro. Y que al morar en medio nuestro, estamos seguros de que Él es real y de que su obra por cada uno de nosotros también es real. Y que tendremos
la oportunidad, el privilegio de un día estar en su presencia, para estar con Él. Un día le vamos a ver cara a cara. Acuérdense que le vamos a ver cara a cara. A Dios nadie le ha visto, pero al Hijo sí lo vamos a ver. Algunos hermanos me preguntan a veces en la iglesia y en otros lugares, hermanos, ¿y conoceremos a Dios personalmente? Claro que sí. Claro que sí. Pero a Dios ahí, como lo estamos viendo usted y yo ahora, claro que sí. Y yo le he devuelto la pregunta, pero ¿a cuál Dios es que usted espera ver allá? Oh, a Dios, sí, a Dios, pero ¿cuál Dios? Jesucristo. El que vamos a ver en el cielo es Jesucristo. No lleve la idea de que usted va a ver otra cosa, no, es Jesucristo que vamos a ver en el cielo. ¿A quién vamos a ver en el cielo siempre? Al Cordero, al Señor. ¿Por qué? Él es Dios completo. Con Él es que estaremos siempre. Él será llamado el esposo de la iglesia y nosotros la esposa del Cordero. Y siempre estaremos con Él. En el milenio primeramente, como un preámbulo del reino eterno, y luego entonces en su presencia ya de una manera definitiva. ¿Dónde estaremos? En la Jerusalén celestial, el lugar que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estaremos con el Señor para siempre y le veremos cara a cara, como le vieron sus discípulos, como le vieron los habitantes de Jerusalén mientras estuvo en el mundo. Así mismo le veremos otra vez. Así le veremos. Nosotros no le hemos visto. Por eso la Biblia dice que nosotros somos bienaventurados, porque sin haberle visto, hemos creído. Eso es por la fe. Pero un día le vamos a ver cara a cara. Por eso la iglesia dice, terminando el Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven pronto. Es el mensaje que Juan nos presenta ahí. La iglesia dice, ven pronto. ¿Cuál es el deseo de la iglesia? De ver al Señor. De ver al Señor. Un día le veremos cara a cara. No vamos a ver otros dioses, es al Señor al que veremos cara a cara, porque Él es la representación, Él es Dios mismo, en Él reposa toda la deidad. Por tanto, a Él veremos sentado en su trono de majestad, y delante de Él estaremos ahí para oír sus palabras y para poner nuestras coronas que Él nos dará por el servicio que estamos haciendo ahora, ejerciendo nuestros dones. Él nos dará coronas y esa corona la pondremos a los pies de Él y le alabaremos, como encontramos ese capítulo 4 y ese capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Una alabanza continua al Cordero por lo que Él es y por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Es decir, que Mateo, en esta pequeña frase, el niño será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, nos revela una tremenda declaración. Por fin, Dios es conocible. Por fin, Dios está íntimamente relacionado con nosotros de tú a tú. Por fin tenemos la presencia de Dios que veremos por la eternidad. Esa es la revelación tremenda que Mateo nos da aquí. Dios con nosotros. Ahora, hermano, no quisiera terminar sin enfatizar un concepto sumamente elevado que yo sé que en el día de hoy está siendo muchas veces descuidado por muchos de nosotros. No solamente es que Dios quiso revelársenos para la iglesia, oigan bien, para la iglesia, no para Israel, no para ninguna nación, para la iglesia exclusivo. Por eso siempre hablo de la iglesia y valoro la iglesia, por entender que la iglesia ocupa un lugar sumamente de élite. La iglesia es lo más preciado para Dios. Cada uno de nosotros que formamos una iglesia local,
somos especiales para Dios, porque la iglesia es especialísima para Dios. La iglesia tiene un privilegio que no ha tenido nunca nadie, ni lo va a tener nunca nadie en el futuro. Y es la de no solamente tener a Dios entre nosotros, sino a Dios morando en nosotros. No quiero hacer énfasis sobre este concepto sin leerlo en las Escrituras, así que les invito que vayan conjuntamente conmigo al Evangelio de Juan en su capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Vamos a leer desde el 15, 16 y 17, para que veamos aquí una revelación que nos amplía el concepto de Mateo. Si estamos contentos con lo que Mateo nos dice, Dios con nosotros, ahora vamos a dar brinco, como dice un dominicano aquí. Ahora vamos a brincar, porque lo que dice aquí supera lo que Mateo revela. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15, 16 y 17. Recuérdense que lo que dice este capítulo 14, el 15 y el 16, fueron los últimos mensajes que el Señor dio en el aposento alto y posiblemente en la entrada de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado al otro día. Después de haber tomado y haber creado la comunión con los suyos, esa comunión que celebramos cada primer día de la semana, allí en el aposento alto con sus discípulos, celebró la cena judía pascual judía, e instituyó la comunión cristiana. Sale con sus discípulos para ir al jardín donde fue hecho prisionero y luego llevado frente a las autoridades judías y luego al sacrificio. Y este es uno de los últimos discursos que el Señor dio. Y el Señor aquí revela algo que los discípulos nunca le iba a pasar por la mente. Dice el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, refiriéndose al Espíritu Santo, que vendría a suplir la ausencia de él, porque él está anunciando que va a morir. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Observen ahora el verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, atención ahora, y estará en vosotros. Aquí está. Esa es la frase fuerte. El Espíritu Santo, quien vino para sustituir al Señor cuando Él sale por medio de su ascensión para ir a estar en la presencia del Padre, dice que estará con nosotros, dice, pero y en vosotros. Qué tremenda declaración esta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios no solamente ha venido para morar entre los hombres, Dios está formando parte del cuerpo de los creyentes que forman parte de la iglesia. Eso no tuvo cumplimiento en Israel ni lo tendrá con nadie que no sea la iglesia. Eso es un don, un privilegio exclusivo de la iglesia. El Espíritu Santo, Dios morando en el creyente, estará en él hasta el día de la redención. Es decir, el día en que la iglesia sea levantada. Como dice Pablo en ese capítulo 2 de Segunda Tesalonicense. Cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo también será levantado juntamente con la iglesia.
Pero hasta entonces el Espíritu Santo estará morando en cada creyente que forma una iglesia. Oh, hermano, esto es una noticia, pero sumamente relevante. Esto es tremendo. Dios no solamente ha querido morar en medio de los hombres, sino morar en los hombres. Un privilegio extraordinario para cada creyente. Dios mora en ti. Dios mora en mí. ¿Mora solamente el Espíritu Santo? No. Luego sigan leyendo para que ustedes vean que Él dice que vendremos y haremos morada. Es decir, el Señor morará en nosotros y el Padre también morará en nosotros. Toda la deidad está morando en el creyente. Cada creyente no es un hombre cualquiera. El creyente es un hombre especial porque tiene la presencia de Dios completa en él. ¿Hasta cuándo? Hasta que o sea sacado del mundo por causa de muerte, que el Señor lo mande a buscar, o cuando la iglesia sea raptada, que el Espíritu Santo también subirá con nosotros. Qué tremenda declaración. Fíjense cómo la Escritura nos está hablando. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a través de los profetas, en esos días, dice el escritor, nos habla por el Hijo. Y Mateo dice, este niño es Dios morando entre nosotros, por eso es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora el Señor dice, cuando yo me vaya, Dios enviará al Consolador que estará siempre con vosotros y estará no solamente con ustedes, sino en ustedes. Tremendo esto, tremendo. Esto no tiene por dónde humanamente buscarle explicación. Revelación inspirada de Dios que no puede entrar en cualquier mente y en cualquier corazón. Hay que tener la fe necesaria para entender esta tremenda revelación. Hermano, en usted y en mí, ese niño que nació en Belén, no solamente vino para morar entre los hombres, está morando con nosotros. Tu cuerpo, mi cuerpo, tu vida es morada de la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos caminando, estamos hablando y estamos accionando, estamos mostrando la presencia de Dios en nosotros. Tremendo. Motivo suficiente para celebrar profundamente el nacimiento del Señor, por supuesto. Dios ha querido mostrar su última revelación. Y fíjense que no hay más revelación. Dice el escritor del libro de Hebreo, en estos postreros días. ¿Qué significan los días postreros? Los días finales. Los judíos dividían la historia en dos periodos. Los primeros días y los días postreros. Estamos viviendo los días postreros desde que el Señor nació. Estamos viviendo los tiempos postreros, es decir, los tiempos finales. Y Dios no volverá a hablar de otra forma ni por medio de más nadie. En el Hijo está la última revelación de Dios en su última voluntad. Lo que el Señor nos dijo y que los apóstoles escribieron en la Biblia es lo último que Dios tenía que decir. Y el programa de Dios, como lo encontramos narrado en las Escrituras, ese es el fin ya. No hay otra cosa que esperar. Es decir, que cuando analizamos la Biblia con detenimiento nos damos cuenta que el programa de Dios está acercándose a la postrimería, al fin. Dios morando en su iglesia. Hermano, ¿tienes razón tú para valorar tu iglesia? ¿Tienes razón tú para respetar tu iglesia? ¿Podemos irnos a cualquier iglesia cuando querramos? ¿Podemos dejar de asistir a la iglesia cuando querramos? ¿Podemos ampararnos ahora en la pandemia para decir, bueno, yo no voy a esa iglesia porque yo no sé si ahí aparecerá alguien que me contagie? ¿Puedo irme de la iglesia cuando yo quiera? ¿Puedo respetar a los líderes de la iglesia como yo quiera? ¿Puedo tomar determinaciones al margen de la iglesia?
Mucho cuidado con eso, porque tú eres morada de Dios en tu vida. Un privilegio que Dios no le ha dado a nadie antes ni después. Es un privilegio solamente para la iglesia. Somos parte de la iglesia y en ese sentido Dios nos ha dado una posición muy especial. Tu presencia en la iglesia es grata, muy importante y no puede ser sustituida por nadie. Nadie en la iglesia puede sustituir a otro. Cada persona tiene un llamado único. Cada persona tiene un arrepentimiento único. Cada persona tiene un don único. Cada creyente forma parte del cuerpo y es necesaria. Por eso, cuando la Biblia nos da esta tremenda revelación, llega un momento de reflexión en nuestras vidas. Como miembros de la iglesia, estamos llamados a jugar un rol muy importante. Hoy, en primer lugar, como miembros de la iglesia, vigente militante, y en segundo lugar, como proclamadores del mensaje del evangelio, diciéndoles a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer por ellos también, entregándole su vida a Jesucristo y recibiéndolo como Salvador personal. Gracias a Dios por estas revelaciones maravillosas. Gracias a Dios por este libro de Mateo. Gracias por este capítulo. Gracias por este versículo tan profundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y más para la iglesia, Dios en nosotros. Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le fortalezca su fe. Que este tiempo sea un tiempo de bendición. Si no nos volvemos a ver o a conectar antes de estas celebraciones, les deseo los mejores tiempos junto a sus familias, junto a sus matrimonios, junto a los hermanos de la iglesia, en contacto por teléfono, en contacto por el Zoom o por cualquier medio que se pueda, gozando de este privilegio que nosotros tenemos de ser llamados portadores de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que podamos disfrutar este tiempo, que podamos gozarnos, que podamos crecer en Él y podamos ser de testimonio a otros que no conocen al Señor y que están celebrando la Navidad totalmente extraviados, celebrando conforme a lo que ellos creen que es celebración, pero ausente de lo que es una auténtica celebración. Enseñémosle a ellos lo que es una verdadera celebración. ¿Cómo? Celebrándola con recogimiento espiritual y gozándonos en lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Que el Señor pues le bendiga y que este sea para cada uno de ustedes un tiempo de mucha dicha, felicidad y de alegría por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por la esperanza que tenemos de un día estar en su presencia, honrándole y bendiciéndole por toda la eternidad. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén.